Bien, compañeros, continuando con la ineficacia de los contratos, hoy vamos a hablar sobre la rescisión y la resolución de los contratos. Son dos instituciones que tienen efectos similares y hay mucha confusión al respecto de la rescisión y la resolución. Yo he visto bastantes casos de abogados que no saben plantear la rescisión o la resolución, y es precisamente porque no tienen claro qué es una cosa y qué es la otra. Las instituciones son dos instituciones distintas con efectos similares, y entonces pues ahí creo yo que podría estar la confusión, pero tiene cosas muy particulares que las diferencian. Cuando estamos hablando de rescisión, recuérdense, estamos hablando de ineficacia de contratos. La rescisión lo que busca es que se vuelva ineficaz un contrato que se ha celebrado, un contrato que ha nacido a la vida jurídica. La diferencia que vamos a encontrar hoy entre la nulidad absoluta y la rescisión y la resolución es que los contratos que se van a rescindir o que se van a resolver son contratos que nacieron perfectos a la vida jurídica, pero hay algo que en la doctrina se conoce como el daño o la lesión patrimonial. Entonces, vamos a ver cómo un contrato puede lesionar el patrimonio de una persona, y entonces ahí se busca la manera de resolver el problema, que es a través de una acción de ineficacia, que puede ser rescisión o resolución. En el caso de la nulidad absoluta, como vimos en la clase anterior, ahí no hay que pedir que se declare ineficaz un contrato. Por ley, el contrato es ineficaz, es decir, el contrato no nace a la vida jurídica. A diferencia de la nulidad relativa, que en la nulidad relativa sí hay que plantear la anulabilidad del negocio para que este negocio se vuelva ineficaz. ¿Por qué razón? Porque han nacido a la vida jurídica. Entonces, cuando estamos hablando de contratos que nacen a la vida jurídica y causan una lesión patrimonial, pues hay que buscar la manera de que ese contrato se vuelva ineficaz, es decir, que se deshaga, decíamos nosotros antes de estudiar derecho, ¿verdad? Que se deshaga el negocio. Es decir, para restarle eficacia legal al contrato, entonces lo vamos a hacer a través de una nulidad relativa o anulabilidad, o lo vamos a hacer a través de una rescisión o a través de una resolución. Hay otras instituciones que vamos a ver en la próxima clase, pero el día de hoy veremos estas. La definición legal de lo que es la rescisión la encontramos en el artículo 1579. Más adelante les voy a proporcionar un folletito que hice algunos años sobre esta clase para que la puedan reforzar. Pero por hoy nos vamos a ceñir a lo que dice el código. El artículo 1579 establece que los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Este artículo nos está diciendo varias cosas. Hay aquí varios presupuestos que debemos de analizar. Comenzamos por el final. Nos está diciendo que la rescisión de los contratos puede ser voluntaria o puede ser legal. Por ahí comencemos. Dice que puede rescindirse por mutuo consentimiento, voluntaria, o por declaración judicial. Eso es una rescisión legal. Pero las vamos a explicar en un momento. Y luego los otros presupuestos dice que son contratos válidamente celebrados, pero que están pendientes de cumplimiento. Aquí vienen algunos de los problemas que encontramos cuando no entendemos la institución. Lo que es un contrato perfecto y lo que es un contrato pendiente de cumplimiento.
Si se recuerdan, nosotros ya hemos leído bastante sobre la perfección de los contratos. En Guatemala, la mayoría de los contratos se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. Por eso hablábamos de los contratos consensuales. Los contratos consensuales se perfeccionan, es decir, nacen a la vida jurídica perfectos por el simple consentimiento. Entonces, les ponía yo a ustedes un ejemplo sencillo, la compraventa de un vehículo. Les decía que si yo desde las redes les vendo mi vehículo, mi carro, mi automóvil, y alguno de ustedes me dice que está de acuerdo con las condiciones, el plazo, el precio y todo lo que convengamos, nos ponemos de acuerdo, damos nuestro consentimiento y entonces en ese momento que se encuentran esas dos voluntades que eran anteriormente divergentes, como decía don Federico Puy Peña, esas dos voluntades hacen que nazca a la vida jurídica un contrato que nosotros vamos a conocer como un contrato de compraventa de vehículo, digamos. Entonces, ese acuerdo de voluntades hace que nazca a la vida jurídica un contrato. Y ese contrato es perfecto desde el momento que las partes lo acordamos, desde el momento que dijimos que estábamos de acuerdo en celebrar ese negocio. Ese ya es un contrato perfecto. Y decíamos en la clase en la que vimos este tema que cualquiera de las personas que incumpla, ya sea el vendedor o el comprador, puede ser demandado para que cumpla y que si no lo hace, pues entonces el juez lo va a hacer en su rebeldía. O sea, es un contrato perfecto, aunque el vendedor aún no haya entregado el carro y el comprador aún no lo haya pagado. Desde el momento que se pusieron de acuerdo, nació a la vida jurídica. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Para ser perfecto, nada. Pero para que el negocio se ejecute como debe ser, lo que falta es que el comprador pague y el vendedor entregue el vehículo. Bueno, la entrega del vehículo y el pago del mismo, ese es el cumplimiento del contrato. Entonces, el contrato se cumple cuando ambas partes se hacen entrega de lo que se habían comprometido. El comprador entrega el dinero y el vendedor entrega el vehículo. Entonces, ese contrato que nació perfecto se cumple. Entonces, entendamos esa diferencia. Perfecto porque nace a la vida jurídica con todos sus efectos, por el simple consentimiento. Y cumplido porque las partes lo ejecutan. Es decir, las partes hacen lo que les correspondía. Pero la entrega del vehículo o el pago del vehículo, esa ya es una consecuencia del contrato. Pero el contrato, dije, ya ha nacido a la vida jurídica y por eso decimos que es un contrato perfecto. Entonces, volviendo al artículo 1579, la ley, ¿qué es lo que nos dice? Los contratos válidamente celebrados, pero que están pendientes de cumplimiento, se pueden rescindir por mutuo acuerdo o por declaración judicial. Entonces, un contrato perfecto, un contrato que nació a la vida jurídica, que surte todos sus efectos, es un contrato que le falta el cumplimiento, que es la entrega del vehículo, en el caso del contrato de compraventa de vehículo, y el dinero, en el caso del comprador que tiene que pagar. Entonces, separemos esos dos momentos. La perfección del contrato que nace con el consentimiento de las partes y el cumplimiento que se da cuando las partes hacen lo que se habían comprometido. Recordémonos, por eso hablamos de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. En este caso estamos hablando de obligaciones de dar. Cuando las partes que se han obligado a dar, ¿qué es lo que van a dar? Uno el carro y el otro el dinero. Cuando las partes hacen exactamente
lo que se han comprometido, cuando cumplen con la prestación que es realmente a lo que se comprometieron, entonces ahí ya podemos decir que el contrato es un contrato válidamente celebrado y además cumplido. Pero mientras se cumple en esa parte intermedia entre el contrato perfecto y el contrato cumplido, hay un espacio que es el que podría causar esa lesión patrimonial a la que se refiere la doctrina. En ese espacio es en donde cabe el planteamiento de la rescisión cuando se trata de esa obligación de dar. ¿De qué manera? Cuando una de las partes incumple, no entregando lo que debía, o sea, no entrega el carro, o no lo entrega tal y como se convino, o lo entrega con problemas que no son aparentes y que no se ven. Más adelante vamos a ver el tema de los vicios ocultos. O cuando hay algún litigio contra ese bien que ha sido vendido. Entonces, cuando se da toda esa clase de problemas, pues la otra parte puede plantear la rescisión, es decir, antes que el contrato se cumpla. Una vez cumplido el contrato, ya no cabe plantear rescisión. Entendamos, la rescisión se plantea cuando el contrato está pendiente de cumplimiento. Y eso se puede hacer de manera voluntaria o se puede hacer de manera legal. Entonces, el artículo 1579 es perfectamente claro cuando dice que todos los contratos válidamente celebrados, o sea, que son perfectos, que nacieron a la vida jurídica, pero que están pendientes de cumplimiento, se pueden rescindir. Pero para que se puedan plantear las rescisiones, debemos hacerlas dentro de un plazo. El artículo 1585 dice que la acción para pedir la rescisión dura 1 año. Y eso me lo subrayan, por favor. Te ponen ahí, ojo si quieren. Dura 1 año contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Ya vamos a ver esos casos especiales. Pero bueno, un contrato que tiene plazo y el plazo es un plazo de 3 años, el cumplimiento se va a dar hasta que termine la vigencia del plazo, o sea, dentro de 3 años. Sin embargo, el artículo 1585 dice que la rescisión solamente podemos plantearla dentro del año de celebrado el contrato. O sea que si nosotros queremos plantear la rescisión, no lo podemos hacer a los 2 años o cerca de los 3 años, porque nos vamos al tenor del artículo 1579 que dice contrato válidamente celebrado y pendiente de cumplimiento. Sí, está pendiente de cumplimiento, pero está fuera del plazo que la ley establece. La ley dice que el contrato se puede rescindir cuando está pendiente de cumplimiento, pero la rescisión debe plantearse dentro del año siguiente al día que se celebró el contrato. Entonces, no podemos plantear la rescisión al año y medio, o al año y 3 días, 4 días, o un día, pues, si lo quieren poner más serio. El plazo para poder plantear la rescisión es de 1 año, aunque el contrato aún esté pendiente de cumplimiento. Mal. La rescisión voluntaria no requiere de motivo rescisorio. Basta con que las personas deseen
deseen rescindirlo. La legal sí necesita un motivo rescisorio. ¿Cuál es ese motivo rescisorio? Es el incumplimiento. Entonces, vamos a entender que todos los contratos válidamente celebrados, pero que están pendientes de cumplimiento, se puede plantear la rescisión, pero dentro de un año. Si el cumplimiento del contrato es para más de un año, pues ya no se puede plantear la rescisión. ¿Qué se puede plantear? Bueno, lo vamos a ver más adelante, porque recuérdense que el Código Civil siempre nos da soluciones a los problemas. ¿Cuáles son los elementos? Primero, que el contrato esté válidamente celebrado, que esté pendiente de cumplimiento y que tenga un motivo rescisorio. Que decíamos, en la rescisión voluntaria no es necesario que haya un motivo rescisorio, basta con que las partes decidan rescindirlo y se produce la rescisión sin problema, pero hay ocasiones en las cuales una de las partes no cumple y la otra le pide que se rescinda el negocio y la otra parte no quiere, le dice que no. Entonces ahí es donde hay que comparecer ante juez competente a plantear la rescisión del negocio y buscar la sentencia del juez. Esto es lo que se conoce como la rescisión legal, pero ahí sí hay que demostrar cuál es el motivo rescisorio, es decir, en qué radica ese incumplimiento. Si, por ejemplo, una de las partes, el vendedor, se compromete a entregar el vehículo tal y como lo ofreció, y a la hora de entregarlo ya le ha quitado el radio, le ha quitado el timón Momo que le había puesto, los aros Momo, las llantas Michelin, le pone aros de esos de churrasquera y llantas todas lisas. Entonces, está cambiando la condición del objeto como fue ofrecido. Entonces, la otra parte tiene todo el derecho de decir, ese negocio no lo quiero yo, pues, y entonces pedirle al juez que se rescinda ese negocio si la parte vendedora no quiere cumplir exactamente como se convino. Entonces hay que demostrarle al juez. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, ahí es donde viene la parte complicada. ¿Cómo vamos a crear nosotros la prueba? Decía yo en una ocasión que los principios que sustentan al derecho mercantil son la buena fe y la verdad sabida. Y la buena fe a veces nos lleva a problemas porque yo de buena fe acepto el negocio. Me enseñan el carro, lo miro, me gusta y acepto. Ahí estoy actuando de buena fe. Pero cuando me lo entregan sin las cosas que tenía cuando hicimos el negocio. Y entonces, ¿cómo demuestro yo que el carro no estaba así? Esa es la parte complicada. Y es a donde yo siempre les digo, no debemos de ser tan, ¿qué les diría yo? Iba a decir otra palabra, tan de buena fe. Es decir, si vamos a comprar, siempre pensemos en lo que podría ocurrir. Y aquí yo estoy violentando esos dos principios mercantiles, el de la buena fe, es decir, no debiéramos de ser tan de buena fe y tampoco debiéramos de creer que la verdad sabida es eso, así como nosotros creemos que se va a realizar el negocio, así va a ser, no, siempre hay que pensar en algo que pudiera ocurrir. No digo que debamos de tener desconfianza, no, nunca, si no, no podríamos realizar negocios, pero siempre debemos esperar lo inesperado. Y entonces cuando vamos a negociar, esperemos lo inesperado. A los abogados nos enseñaban, y yo quiero que ustedes aprendan eso de mí, creo que ya no se los enseñan, a pensar siempre en lo peor. Es decir, hoy toda la gente piensa en lo mejor. Y yo no les estoy diciendo que se vuelvan fatalistas, no les estoy diciendo que se vuelvan desconfiados, no.
Yo les estoy diciendo que mantengan siempre la mente abierta a lo que podría salir mal. La ley de Murphy dice que lo que va a salir mal, va a salir mal. Bueno, entonces, nosotros en el bienestar de nuestros clientes siempre pensemos en lo que podría salir mal, anticiparnos. Ahí es donde yo les decía a ustedes, hay que aprender a jugar ajedrez, hay que anticiparnos a los movimientos. En este caso yo diría, bueno, si nos gusta el carro y lo vamos a comprar, bueno, pensemos en la posibilidad de que le quiten las llantas, pensemos en la posibilidad de que le quiten todos los adornos que tenía o todos los instrumentos que tenía adentro y que nos lo entreguen como era originalmente, no como está ahorita. Pensémoslo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomémosle fotografías. Todos los teléfonos celulares ahora, y todo el mundo carga teléfono celular, pues lo que debemos hacer es tomarle fotografías al vehículo que vamos a comprar y entonces ya tenemos documentado cómo fue que nos lo ofrecieron. Cuando nos lo entreguen de una manera distinta, entonces podemos comparecer ante el vendedor y decirle, bueno, mire usted, el vehículo no está como me lo ofreció. Le faltan estas piezas y quiero que me las entregue. ¿No quiere? Bueno, entonces tampoco quiero este negocio. Si hay que irse a juicio, pues hay que irse a juicio para que el juez en sentencia declare ese contrato ineficaz. Y así yo como comprador no tenga responsabilidades, que no me puedan demandar por incumplimiento, por mora, que me puedan demandar por daños y perjuicios por no cumplir. Es decir, la razón por la que yo no voy a cumplir es porque el vehículo no me lo entregaron como yo había pactado con el vendedor que lo iba a recibir. Entonces, ahí es donde les digo como abogados, y cuando nosotros hagamos nuestros negocios, siempre debemos de ser precavidos. Hay que esperar lo inesperado. Siempre pensemos, bueno, ¿qué es lo peor que podría ocurrir aquí? Y si pensamos eso, seguramente nunca vamos a tener problemas, porque en el momento que se den los problemas, nosotros ya sabemos cuáles son las soluciones. Entonces, no es tanto faltar a la buena fe y a la verdad sabida, sino esperar lo inesperado, ser un poco más vivos. Bien, entonces, la rescisión, queda claro, se plantea cuando el negocio está válidamente celebrado y dentro del plazo que la ley establece, que es de un año contado desde el momento que el negocio se celebró. Fuera de eso, ya no podemos plantear la rescisión. Entonces, ¿qué plantearíamos? Bueno, pues entonces nos vamos a la otra institución, a la resolución. ¿Qué establece la ley con respecto a la resolución? Dice, primero, que el artículo 1582 dice, la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita debe ser declarada judicialmente. Leí primero es, luego vamos a leer el otro. La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Bueno, cuando estamos hablando de la resolución del contrato, señores, los insto, ahí sigue como decía la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República, ¿verdad? Es decir, ya no dice que les ordena, dice les exhorta. Bueno, yo les exhorto a ustedes a que regresen en el tiempo y se ubiquen en la condición resolutoria. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las obligaciones condicionales? Decíamos que existían dos tipos de obligaciones condicionales, las suspensivas y las resolutorias. Decíamos que las obligaciones condicionales suspensivas nacen a la vida jurídica cuando se produce la condición. Cuando ese acontecimiento futuro e incierto se produce, nace la condición. En cambio, las obligaciones son resolutorias, la condición es resolutoria cuando lo que se produce es el motivo resolutorio. ¿Qué decimos del motivo resolutorio? Cuando estamos hablando de las obligaciones condicionales, primero decíamos que condición era un acontecimiento futuro incierto.
o pasado ignorado por las partes. Es decir, puede ser también una condición. Eso es la condición. Y es suspensiva porque mientras no se dé ese motivo, mientras no nazca a la vida jurídica esa condición, mientras no aparezca ese acontecimiento futuro e incierto, pues las obligaciones no nacen todavía a la vida jurídica. Las obligaciones nacen a la vida jurídica cuando la condición se cumple. Pero en el caso de las obligaciones condicionales resolutorias, es al revés. Decíamos que las obligaciones nacen a la vida jurídica, pero quedan sujetas a un motivo resolutorio, algo que las partes han pactado. Y ahí estamos hablando de una condición resolutoria expresa. Las partes han dicho de qué manera el contrato que ya nació a la vida jurídica pierde eficacia cuando se produce ese acontecimiento futuro e incierto que le va a poner fin a la vigencia del contrato. O cuando sin haberlo pactado las partes, pues de todas maneras la condición resolutoria se da. Es decir, ese acontecimiento futuro e incierto ocurre, aunque las partes no lo hayan pactado. Y ahí hablamos de la condición resolutoria tácita. Entonces, para tener un poco más fresco, no voy a dedicarle tiempo a ese repaso. Recuérdense de los artículos 1269 al 1278. Por si no tienen fresquito, por favor regresen a leer un poco sobre las obligaciones condicionales resolutorias. Léanse también las suspensivas para que se recuerden otra vez de todo, pero me interesa específicamente las obligaciones condicionales resolutorias. Bien, entonces decíamos que la condición puede ser expresa o puede ser tácita. El artículo 1581 dice que la condición resolutoria convenida por los contratantes, o sea, la condición resolutoria expresa, deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Esa última parte yo no estoy de acuerdo. Es cierto, la condición resolutoria nace al derecho desde el momento que la condición se da. Es decir, esa condición, esa situación futura e incierta, cuando aparece, torna ya ineficaz el contrato, pero necesitamos una declaración judicial. No podemos nosotros decir, bueno, se produjo la condición resolutoria y ahí se acabó el contrato. No, sabemos que así es. Sabemos que la condición resolutoria le pone fin al contrato, pero sí necesitamos la declaración judicial. No podemos nosotros hacer que se cumpla el derecho por nuestras manos. Siempre vamos a necesitar que un juez declare. El juez lo que va a declarar es que efectivamente se produjo la condición resolutoria, pero tiene que existir esa sentencia del juez. Lo que va a ver el juez es si las partes sujetaron a una condición resolutoria y esta se produjo. El juez eso es lo que va a ver y entonces va a decir si se produjo. Y entonces va a dictar su sentencia, que va a hacer que se declara con lugar la acción. Fíjense que lo que va a resolver el juez es que se declara con lugar la acción presentada por una de las partes, que es una acción para que se declare la ineficacia del contrato. Eso es lo que el juez va a declarar. Pero sí tiene que haber una declaración judicial. El juez no va a decidir si la condición resolutoria se dio o no se dio. El juez lo que va a decir es que el contrato es ineficaz porque es evidente que sí se dio la condición resolutoria. Eso cuando la condición resolutoria está pactada por las partes. Pero puede ser que las partes no pacten nada.
Y entonces, en el artículo 1535, fíjense bien, 1535, el código dice: en todo contrato bilateral. ¿Por qué dice bilaterales? Porque recuérdense que en los contratos bilaterales hay derechos y obligaciones recíprocas. En los contratos unilaterales no, los contratos unilaterales son gratuitos. Todos los contratos unilaterales son gratuitos, pero los contratos bilaterales son onerosos. Y entonces aquí hay derechos y obligaciones recíprocas. Por eso es que el artículo 1535 establece que en todo contrato bilateral, o sea, en todo contrato oneroso, hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Bien, entonces, sabiendo eso, la pregunta del millón: ¿en qué plazo debo plantear la resolución del contrato? Vimos que la resolución se debe plantear dentro del año de celebrado el negocio, cuando está pendiente de cumplimiento. Pero si el plazo, o sea, para que se cumpla el contrato, el plazo es más allá de un año, entonces no vamos a poder plantearlo después del año, aunque esté pendiente de cumplimiento. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Bueno, entonces vamos a plantear la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución no tiene un plazo. Aquí no veo yo ningún plazo. Sí veo el del 1585, que es de un año, pero sobre la resolución no dice nada. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay plazo? Y ahí vamos a lo que establece el artículo 1579 en la parte final, que dice: en los casos que establece este código. El código establece que cuando no hay un plazo pactado por las partes, debemos irnos entonces al plazo que establece la ley. ¿Y cuál es el plazo que establece la ley cuando tiene que aplicarse supletoriamente? El artículo 1508 dice: la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación pudo exigirse, y si esta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. Entonces, el artículo 1508 de una manera supletoria viene a corregir este error de no haber señalado plazo para la resolución. La rescisión sabemos que es de un año desde que se perfeccionó el contrato, desde que nació la vida jurídica. En cambio, la resolución habla de 5 años, pero 5 años ¿después de qué? Después de que el contrato ha demostrado la existencia de esa anomalía. Revisemos el artículo 1508 otra vez para que nos quede clara esa parte del contrato. Dice: la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vence el plazo, la obligación se vuelve líquida y exigible. O cuando se cumple una condición, la obligación se vuelve líquida y exigible. Entonces, en el momento
que la obligación se vuelve exigible, comenzamos a contar 5 años para poder plantear la resolución del contrato. Entonces, regresemos a la rescisión. Un contrato válidamente celebrado, pendiente de cumplimiento, cuyo plazo para cumplirse es de 3 años, está fuera del tiempo para poder plantear la rescisión si no lo hacemos dentro del año siguiente. Pero ¿qué pasa entonces con el resto del tiempo si no lo podíamos hacer al año? Porque el problema del incumplimiento se da después del año. Estamos hablando aquí de un contrato de tracto sucesivo, es decir, de un contrato que se cumple por etapas. Es decir, un contrato que se cumple por etapas es un contrato que va a tener plazo. Y entonces, si el cumplimiento es un plazo de 3 años, al llegar al año ya no podemos plantear la rescisión, pero la ley nos permite entonces plantear la resolución. Bueno, pero para que se pueda plantear la resolución también tenemos que tener en cuenta los otros requisitos: que tenga motivo rescisorio pactado por las partes, o que no teniendo motivo rescisorio, sí, se trate de un contrato oneroso. Si se trata de un contrato oneroso y no tiene una condición pactada por las partes, pues entonces dentro de los 5 años siguientes. Si se trata de un contrato en el que las partes sí han establecido el motivo rescisorio, aquí cuando hay un motivo resolutorio, cuando hay un motivo resolutorio pactado por las partes, el contrato puede ser unilateral o puede ser bilateral, no importa. Si el contrato es unilateral o es bilateral, pero existe un motivo resolutorio, entonces no hay problema, se plantea la resolución, porque está el motivo resolutorio aceptado expresamente por las partes. Pero si se trata de un contrato que sea oneroso y no hay motivo resolutorio, entonces siempre se puede plantear la resolución. ¿Qué pasa si se tratara de un negocio unilateral, un contrato unilateral? No se puede plantear la resolución. ¿Por qué no se puede plantear la resolución? Dijimos, la resolución solo se puede plantear si el contrato tiene condición resolutoria expresa. Si no tiene condición resolutoria expresa, como requisito obligatorio para poder plantear la resolución, el contrato tiene que ser oneroso. Deja fuera a los contratos unilaterales, porque son, les decía yo a ustedes, contratos gratuitos. ¿Y qué efectos producen tanto la rescisión como la resolución? El artículo 1583 dice que verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Comenzamos por el final. Los servicios. Recuérdense que la prestación gira alrededor de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Cuando se trata de obligaciones de hacer, entonces hay que justipreciar, hay que ponerle precio al servicio. Y ese es el precio que debía de costar ese servicio. Hay que ver hasta dónde se cumplió y hasta esa parte se debe devolver. El resto no. O sea, se tiene que establecer con claridad cuánto vale lo que uno hizo. Si a mí me contratan como abogado para llevar un juicio y a la mitad del juicio me dicen que ya no, y yo les estaba cobrando 150,000 quetzales por el caso, y a la mitad del proceso me dicen, mire, fíjese que buscamos a otro abogado. Bueno, muy bien, entonces veamos qué fue lo que yo hice y me pagan hasta donde yo hice. El resto, pues ya no me lo van a pagar.
Entonces ahí estamos justipreciando mi trabajo, es decir, cuánto vale lo que yo hice. Ahora, si lo hice todo, pues tengo derecho al 100%, pero si solo hice la mitad, al 50%, o si solo hice una cuarta parte, qué sé yo, habría que ver cuánto se hizo, cuál fue el servicio prestado para poder pagar la cantidad que corresponde. El Código de Ética dice que un abogado no puede hacerse cargo de un caso comenzado por otro abogado sin antes le demuestre que ya le pagaron al otro abogado. Es decir, si a mí me hablan para que yo me haga cargo de un caso que otro abogado ya comenzó, entonces lo primero que les tengo que pedir es un finiquito, que me demuestre que al abogado que llevaba el caso ya le pagaron. Si ya le pagaron, entonces yo ya puedo agarrar el caso. Si no le han pagado, no debo agarrar el caso. Eso es antiético. Entonces, los servicios hay que justipreciar, se dice la ley. Y cuando se trata ya de obligaciones de dar, la ley establece que todo regresa a su estado original. Se deben entregar las cosas, con todo y las mejoras y todo lo demás. Para la rescisión y la resolución en cuanto a la entrega de las cosas, véanme los artículos 1314 al 1318. Ahí nos refiere el código, cómo se entregan las cosas, habla de las mejoras y qué clases de mejoras hay. Eso yo ya no lo leo porque ustedes lo saben, eso lo estudiaron en Derecho Civil 2, pero solo les hago el recordatorio para que regresen otra vez a darle una leidita a esos artículos. El artículo 1584 dice: en la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses, a menos que lo hubieran convenido expresamente. Si lo convinieron expresamente, recuérdense, volvemos a la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes van a hacer todo lo que deseen. Y recuérdense también del otro principio, que todo lo que las partes pactan es ley entre ellos. La norma pacta sunt servanda. Si las partes pactaron que al devolverse las cosas va a haber pago de daños, perjuicios, etcétera, entonces se va a resolver de esa manera. Pero si las partes no lo pactan así, entonces dice la ley que cuando la rescisión es por mutuo consentimiento, no se pueden cobrar daños ni perjuicios. El artículo 1585, que ya lo leímos, que era el plazo, y el artículo 1586, que nos refiere los artículos de la entrega de las cosas, cómo las cosas deben ser entregadas. Bueno, entonces, como ven, señores, la rescisión y la resolución son dos instituciones que tienen los mismos efectos, pero tienen algunas cositas que las diferencian. La rescisión solo se puede plantear en los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento y dentro del año de la celebración del negocio jurídico. La resolución solo se puede plantear cuando hay una condición resolutoria pactada por las partes o señalada por la ley en los casos de los contratos bilaterales. Entonces, que quede claro, la resolución solo se puede plantear en aquellos casos en donde hay condición resolutoria y la rescisión en los casos pendientes de cumplimiento y que los contratos se han celebrado válidamente. Pregunto, en un contrato que se puede plantear la rescisión, ¿hay condición resolutoria tácita? Desde luego, hay condición resolutoria tácita, pero ya dijimos que la condición rescisoria se puede plantear dentro del año. O si el plazo es más largo, entonces ya no vamos a utilizar la rescisión, sino que lo que vamos a utilizar es la resolución. Lo único que tenemos que buscar es el motivo que era rescisorio en la rescisión. Bueno, ese motivo rescisorio se va a convertir en un motivo
resolutorio, sin duda alguna. Entonces lo que tenemos que establecer es cuál es ese motivo resolutorio para poder plantear la condición resolutoria, porque ya no nos fue posible plantear la rescisión. Cualquier duda, ya saben, dentro de 2 minutos estoy para que las podamos resolver. La institución es sencilla, pero a veces se complica. Hay que ponerle asunto, como decía mi abuela. Hay que tratar de entenderla. Entonces, nos vemos en unos 2 minutillos, señores.